Hola compañeros y compañeras de Derecho, vamos a continuar con la clase de Derecho Familiar. Y una vez que vimos lo esencial, o mejor dicho, lo principal, el inicio que es el matrimonio, que es la familia, que es el parentesco y demás cuestiones, vamos a continuar con todo lo que implica lo que viene siendo la familia. Y el tema que hoy vamos a ver es de los alimentos, como lo titula el Código Civil del Estado de México. Y de esta manera vamos a iniciar otra parte más de lo que es el derecho familiar sobre los. ¿Qué entendemos por esta parte de los alimentos? Lo entendemos en una doble cualidad o en una dualidad. Los alimentos es el derecho y la obligación que tienen los integrantes de una familia para dar y recibir alimentos, según las circunstancias, de manera proporcional y de acuerdo a las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades del acreedor alimentario. Es decir, los alimentos va a dar lugar a una relación jurídica entre dos personas dentro de la familia, que son el acreedor alimentario y el deudor alimentario. El deudor alimentario es la persona que tiene el derecho a recibir alimentos. ¿Quién es el acreedor alimentario? La persona que tiene el derecho a recibir alimentos. En cambio, el deudor alimentario es la persona que tiene la obligación de dar alimentos, converso. Como en toda familia hay personas que tienen el derecho a recibir alimentos, pero también hay personas de forma vinculatoria que tienen la obligación de dar alimentos. Por eso el de los alimentos o la obligación de los alimentos tiene una doble cualidad o una dualidad. Al mismo tiempo que es derecho, al mismo tiempo que es obligación. ¿Qué es de los alimentos? Es el derecho y la obligación que tienen los integrantes de la familia para dar y recibir alimentos, según las circunstancias, pero que debe de ser de manera proporcional y de acuerdo a las posibilidades económicas del deudor alimentario y de acuerdo a las necesidades del acreedor alimentario. Es decir, hay que balancear y hay que, por tanto, nivelar estos dos aspectos. Por un lado, la persona que está obligada a dar el alimento y que por tanto hay que tomar en cuenta sus posibilidades económicas, su solvencia económica, su capacidad económica. Y por otro lado, la persona que tiene el derecho a recibir alimentos, pero en base a sus necesidades, tomando en cuenta las necesidades del acreedor alimentario. Bajo esta perspectiva, debemos de precisar qué entendemos por alimentos o cuáles son los aspectos o los rubros que comprenden o que entendemos por alimentos. En primer lugar, por alimentos entendemos propiamente lo dicho, que es la alimentación y la nutrición. Una cosa es el comer, el alimentarnos, y otra cosa es el nutrirnos. Entonces, por principio, los alimentos comprenden los aspectos de alimentación y los aspectos de nutrición. Porque comer, pues podemos comer grasas, podemos comer azúcares, podemos comer infinidad de cosas, harinas, que a la larga no nos nutren, si nos dicen por ahí, nos perjudican y nos afectan. Todos los alimentos no debe consistir en dar de comer, en alimentarnos, sino también en nutrirnos. Y para esto recordemos lo que se maneja mucho, el famoso cuadro de nutrientes, como son las verduras y las frutas, las leguminosas y lo que vienen siendo los cereales, aunque no se descarta lo que son las carnes, sobre todo las carnes blancas, y no las carnes rojas como son las de puerco, como son las de res, que son algunos aspectos dañinos. Bueno, pero los alimentos, compañeros, no solamente comprenden su concepto literal, que es alimentos, que es comida, sino por alimentos también entendemos la habitación, el vestido o indumentaria. Es decir, una casa donde la persona tenga donde habitar, donde cobijarse, donde vivir, donde hacer su hacer diario. Pero además también implique su vestimenta en cuanto desde zapatos, calcetines, pantalones, vestido, calzado, chamarras y todo lo que significa la indumentaria o el vestido propio de cada una de las personas integrantes de esa familia. Máxime cuando estos son menores de edad o máxime cuando son adultos mayores, dada la imposibilidad que tienen para que por ellos mismos puedan acercarse o puedan tener a su disposición
estos aspectos que también comprenden los alimentos. Es decir, estamos viendo que los alimentos comprende una gran gama de aspectos, una gran gama de rubros, perdón, y no se limitan únicamente al mero aspecto de comer, al mero aspecto de comida. Otro aspecto que incluye los alimentos y que por tanto están obligados a darse dentro de una familia es la educación. No basta ni es suficiente lo que hemos visto, sino también la educación, la preparación, la capacitación, el conocimiento de las personas para que de alguna manera las personas con el tiempo tengan una forma de vivir, una forma de sobrevivir, una forma de solventar la vida y de poder llevar a cabo la vida. Y esta forma de solventarla, de llevarla a cabo, no es sino a través de lo que viene siendo su preparación, su capacitación, lo que viene siendo su educación. Desde lo que se conoce como la educación básica, el preescolar, la primaria, secundaria, hasta lo que es el medio superior, la superior, y posteriormente lo que viene siendo el famoso posgrado, claro. Pero dentro de lo que vienen siendo los alimentos, al menos lo vamos a ver en su momento oportuno, se incluye lo que viene siendo la educación básica de los primeros años, del preescolar hasta la secundaria. De igual manera debemos de entender por alimentos como obligación y como derecho de darlos y también de recibirlos, lo que son lo referente a la salud. Y la salud implica o incluye lo que es la atención médica, la atención hospitalaria y la atención psicológica preventiva. Eso sí es muy importante precisarlo y aclararlo, porque a lo mejor por salud entendemos solamente el aspecto del médico, del doctor, el que atiende nuestros problemas o nuestros síntomas físicos o fisiológicos, riñones, estómago, aparato digestivo, circulatorio, no. Sino que el concepto salud es un concepto más amplio que incluye también el aspecto hospitalario y el aspecto psicológico, la atención hospitalaria y la atención psicológica. Por tanto, en cuestiones de derecho familiar no debemos limitar solamente a la consulta médica, sino que en caso necesario a las intervenciones quirúrgicas, que a su vez van a implicar lo que viene siendo la hospitalización y que a su vez van a implicar una serie de gastos más onerosos, justamente para la persona que tiene la cuestión de pagar los alimentos o lo que viene siendo el famoso deudor alimentario. Pero si ya difícilmente, y muchos de nosotros, cada quien haga memoria, vamos al doctor solo cuando el dolor es insoportable, solo acudimos al médico cuando por razones muy especiales y sobre todo el dolor casi nos obligan a ello. Ahora imagínate ir al psicólogo, pues difícilmente. Si al doctor y al odontólogo difícilmente vamos, solo cuando el dolor es muy intenso, cuando no nos lo podemos quitar ni con ninguna pastita ni con un calmante, pues psicológicamente o mentalmente menos vamos a ver a un psicólogo, que en casos extremos sería ya lo que viene siendo un psiquiatra. ¿Por qué? Porque la salud no solamente es física, sino también la salud es mental. Como dicen por ahí, mente sana en cuerpo sano, en donde implica no solamente la salud física, sino también la salud mental. Porque de alguna manera, pues muchas personas, o casi todas las personas, según Sigmund Freud, pues tenemos nuestros traumas y nuestros complejos, nuestras fobias y nuestras filias, y todos somos receptores y de alguna manera, consciente o inconscientemente, tenemos esos traumas, esos complejos, de forma manifiesta o de forma implícita, los tenemos y los llevamos. Y siendo menores de edad o siendo personas que están sujetas a la patria potestad, entonces la salud no debe limitarse únicamente al aspecto físico, al aspecto material, sino también al aspecto psicológico, al aspecto mental. No solamente con la receta médica o la consulta médica, sino incluso con motivo de las intervenciones quirúrgicas y con ello lo que viene siendo la hospitalización. Como podemos ver, familia o ser parte de una familia o integrante de una familia, y lo que implica la familia es un concepto muy amplio que vamos precisando usted y yo, sobre todo usted como futuro abogado, para entender todo lo que implica la pensión alimenticia, lo que implica la obligación alimentaria, lo que implica, por tanto, ser acreedor alimentario.
Por si fuera poco, compañeros, también por alimentos debemos de entender todo lo relacionado con la recreación y con la diversión. Porque las necesidades del ser humano no son nada más las de comer y las de vestir. Somos un ser lleno de necesidades, lleno de carencias. Y que la familia es la fuente, el origen en donde se deben de satisfacer esas carencias, esas necesidades. Y por necesidades y carencias no solamente es las nutritivas, las alimentarias o las de vestidos, sino también las de diversión y las de recreación. Fundamental para tener, como dicen por ahí, pues gente, ciudadanos sanos, limpios de mente y de todo, haber llevado una infancia, una niñez llena de recreación y de diversión, no solamente de deberes y obligaciones, sino también positivas, de alegría, de diversión, de recreación, etcétera, etcétera. Un aspecto más que incluye también lo que viene siendo los alimentos de la familia es el cubrir los gastos de embarazo y de parto. Obvio, la familia tiene por objeto la propagación de la especie, la familia tiene por objeto, compañeros, procrear hijos, y en consecuencia eso también incluye alimentos, porque la atención médica de una embarazada, la atención médica de un parto, de una cesárea y todo lo demás implica una serie de gastos, una serie de obligaciones y de derechos que también deben de satisfacerse dentro de lo que viene siendo el concepto de alimentos, dentro de lo que viene siendo el derecho familiar. Por si aún pensabas que todo es suficiente, no. Hay un rubro muy especial tratándose de niñas y de niños, de adolescentes y de tutelados. Da su condición física, su desarrollo físico-emocional o físico-psicológico. Esta etapa de nuestra vida, que se conoce como la niñez, la infancia, la adolescencia y sobre todo los que están bajo la tutela, también tienen o comprenden lo que es alimentos, el derecho a la educación básica. Mínimo la educación básica. Que como ya lo mencionamos antes, por educación básica entendemos el preescolar, lo que viene siendo el kinder, lo que también se conoce como la preprimaria o el jardín de niños, donde el niño empieza a desarrollarse, empieza a vincularse con lo que viene siendo el aprendizaje, el conocimiento. Después nos viene ya propiamente la educación formal, que es lo que es la educación primaria. Y se conecta con la educación secundaria. Al menos estos son los rubros mínimos de educación que deben de satisfacerse dentro de los alimentos y dentro de las necesidades básicas que tienen los integrantes de una familia. De igual manera, por alimentos debemos de entender todos los gastos relacionados con la capacitación o preparación de las personas para que con el tiempo ellos tengan un oficio, una arte o una profesión según las circunstancias personales que les permita vivir y sobrevivir a futuro y en consecuencia tener una forma honesta, una forma digna, una forma correcta y saludable de poder vivir, compañeros. De esta manera, por alimentos no solamente nos limitamos a lo que es la educación básica, a lo que es la secundaria, sino también todos los gastos que implican su preparación, su capacitación, su superación, para que estas personas o las personas que aún dependen puedan accesar a un oficio y puedan por tanto a futuro poderse defender en esta vida, puedan accesar a algún arte y por qué no, que sería lo fundamental o lo esencial de toda la familia y que de hecho así lo es en la gran mayoría por fortuna de las familias, que es el accesar y a obtener lo que viene siendo una profesión y de esta manera, como se dice, pues formar familias funcionales, integrantes funcionales, para que a la postre den y formalicen lo que viene siendo una sociedad funcional, compañeros. Como puedes ver, el concepto de alimentos dentro del derecho y dentro del derecho familiar es un concepto muy amplio, es un concepto muy complejo, que todo un futuro abogado es de visualizar y tener bien presente y no solo manejarlo de una forma limitativa o de forma parcial, así que solamente implica algunos aspectos. Son muchos los rubros, son muchos los aspectos bajo los cuales se contempla o se comprende lo que vienen siendo los alimentos en base justamente
a las necesidades que tienen los seres humanos, porque al final los seres humanos no somos más que sujetos llenos de necesidades, llenos de carencias, llenos de faltantes, y que la familia es la fuente, y a través de los padres en su momento oportuno, incluso también a través de los hijos en su momento futuro, para poder satisfacer esas necesidades, dando como consecuencia familias funcionales y dando lugar, por tanto, y formando, por tanto, sociedades funcionales, familias funcionales con sociedades funcionales. Bueno, un aspecto muy importante es quién tiene derecho a recibir alimentos. Ya hace rato hablamos de los acreedores alimentarios. Los acreedores alimentarios son las personas que tienen el derecho a recibir alimentos. Ahora, ¿quiénes son los acreedores alimentarios? Por principio son los hijos menores de edad. Son ellos principalmente, o en su parte inicial, los que, dado su desarrollo y su aptitud o constatación de desarrollo, los que son los primeros en recibir alimentos, los primeros acreedores alimentarios. Pero así como tenemos a los hijos menores de edad, también tenemos a los hijos mayores de edad que se dediquen al estudio. Mientras el joven demuestre y acredite que está haciendo y que su vida diaria, su hacer diario es el estudio, la preparación, pero que viene siendo una profesión, un oficio, una actividad productiva que le permita sobrevivir a futuro, ya no dependiendo de los padres. Entonces ellos, a pesar de ser adultos mayores, ellos, mientras estén estudiando, también son sujetos de ser acreedores alimentarios y de recibir, por tanto, los alimentos con todos los conceptos o con toda la complejidad que hemos visto, lo que implica alimentos. No solamente el mero acto de comer, el mero acto de nutrir y el mero acto de vestir o de calzar o de portar o de tener un lugar donde habitar. ¿Quiénes más pueden ser acreedores alimentarios o derecho a recibir alimentos? Los discapacitados. Sabemos que estas personas en un momento determinado se les llamó incapacitados. Hoy se les llama discapacitados o personas con capacidades diferentes. Dada su condición física, su condición psicológica de poder actuar por ellos mismos, de poder trabajar por ellos mismos o de depender, mejor dicho, de ser independientes, no depender, sino ser independientes, esto los orilla o los limita y por tanto ellos, independientemente de su estado físico, psicológico, niñez, infancia, adolescencia, juventud, madurez, etcétera, ellos son personas que tienen derecho a recibir alimentos, son acreedores alimentarios. También son acreedores alimentarios y personas que tienen derecho a recibir alimentos los adultos mayores. Así es. Las personas adultas mayores que llegan a ese nivel y que por cuestiones de salud, que por cuestiones de cansancio o lo que usted quiera, se ven muchas veces imposibilitadas de trabajar o de disminuir, por tanto, su desempeño. Entonces, son ellos también acreedores alimentarios, son personas con derecho a recibir, por tanto, los alimentos en el concepto, los conceptos que hemos manejado o en los rubros o aspectos que comprende lo que vienen siendo los alimentos. Y no, y perdón por ser insistente, al mero aspecto de alimentación o al mero aspecto de habitación o lo que viene siendo indumentaria. ¿Quiénes más pueden considerarse como acreedores alimentarios? Es decir, personas que tienen el derecho a recibir alimentos. Los cónyuges o concubinos dedicados al hogar de tiempo completo. Sabemos que todavía existen familias que le llamamos hoy tradicionalistas, quizás yo sea una de esas familias tradicionalistas, no quizás soy de unas familias tradicionalistas, donde por razones culturales o por razones de tiempo, por razones incluso si tú quieres machistas o misóginas, que te puedo decir que no es mi caso, más bien serían los primeros, hay cónyuges que de tiempo completo, las 24 horas, los 365 días del año, durante toda su vida, se dedican únicamente al hogar, que es barrer, trapear, lavar, surcir, coser, cocinar, atender, limpiar, bañar, etcétera, etcétera, a todos los integrantes de una familia y lo que viene siendo el hogar. Por lo tanto, no tienen una forma
de sobrevivir por ellos mismos. No tienen una forma de que ellos tengan un dinero de manera propia, sino que dependen justamente del gasto del cónyuge que trabaja, de la persona que está laborando. En consecuencia, estas personas que se dedican de tiempo completo al hogar son las personas que tienen derecho a ser acreedores alimentarios, las personas que tienen el derecho a recibir o a tener lo que viene siendo justamente sus alimentos. Otras personas más que también son acreedores alimentarios y que tienen el derecho a recibir alimentos son los imposibilitados física o mentalmente para trabajar. No confundamos a esas personas con los discapacitados. Esas son otro tipo de personas que, si tú quieres, también una especie, dicho con respeto, de discapacitados, pero que estando bien, tienen algún accidente de trabajo, algún riesgo de trabajo, alguna enfermedad que los imposibilitó de manera física o mental para trabajar, y en consecuencia van a depender del cónyuge para que ellos puedan tener sus alimentos como debe de ser, compañeros. El ejemplo típico lo tenemos, y como la Ley Federal del Trabajo, aquí nos enganchamos con derecho del trabajo, que usted lo vio en derecho individual del trabajo, porque es parte, y que posiblemente lo llegamos a ver en derecho colectivo del trabajo para complementar esta parte. Todas las personas estamos propensas a subir un riesgo de trabajo, las personas que laboramos, que desempeñamos una actividad dentro de una empresa. En consecuencia, estamos propensos a subir un riesgo de trabajo. Y el riesgo de trabajo puede ser una enfermedad profesional, o puede ser también, compañeros, lo que viene siendo un accidente de trabajo. Y con motivo de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo puede haber una incapacidad parcial, una incapacidad permanente total, o lo que viene siendo una incapacidad permanente parcial, e incluso lo que viene siendo, bueno, pero no viene al caso, la muerte. Una incapacidad, vamos a llamarle permanente total, es aquella que te impide de forma definitiva y de forma absoluta poderte dedicar a una actividad productiva. Una persona que ha quedado parapléjica con motivo de un golpe en la cabeza, con motivo de un accidente que la dejó, por tanto, parapléjica, pues está impositada para poder seguir trabajando física y mentalmente. Es ahí entonces donde esta persona va a tener derecho a recibir alimentos, va a ser un acreedor alimentario. Una persona que no es dentro de lo que vienen siendo los famosos discapacitados. Incapacidad permanente parcial es el caso, por ejemplo, de las personas que sufren la amputación. Fíjate bien, la amputación. Con motivo de ese riesgo de enfermedad profesional, la amputación de alguno de sus miembros. No sé, las extremidades inferiores o superiores, los brazos, las piernas. O alguna otra situación que los imposita, o que tal vez no los imposibilita, pero sí les disminuye sus facultades físicas y mentales para poder trabajar. Vaya el ejemplo dicho con mucho respeto y con mucha atención. Una persona que su trabajo era manual, en una máquina, en un equipo donde sus manos eran la herramienta principal para mover, para transportar, para trasladar, manejar un equipo o lo que usted quiera, por desgracia sufre la amputación de sus manos o de sus brazos, pues comprenderás que queda impositada física y mentalmente para trabajar, o al menos disminuye su potencial de trabajo. Ya no hace la misma persona de trabajar al 100%, quizás lo haga en un 50%, o quizás menos de un 50%. Cabe aclarar que en estos casos la ley, el Código Civil establece que para poder acreditar la imposibilidad física o mental para trabajar, debe de existir una constancia por parte de una institución pública de la salud, para que de esta manera pueda proceder en esta situación el caso de las personas imposibilitadas. Debe de haber una constancia, una certificación médica por parte de una institución pública.
Ejemplos, entre otras, el mismo DIF, el IMSS, el Liste Secretaría de Salud. Y en cada uno de los estados está, por ejemplo, el Estado de México, ya lo hemos comentado en clase, pues está el INSEMIM, está el INSEM, y dependiendo del tipo de instancia, están los DIFs municipales, que también tienen esa cualidad o tienen esa virtud de poder atender y por tanto poder expedir constancias, porque al final no son más que instituciones públicas de la salud. Lo pueden ser tanto física como psicológicamente como mentalmente. Pues ahí también se encuentra el apoyo no solamente de médicos, sino también de psicólogos. Y ya en casos extremos inclusive de psiquiatras, cuando de plano la persona ya no solamente se le puede atender con terapias, con especie de juegos o de actividades, sino que requiere de medicamentos, de drogas, incluso al extremo de drogas, para poder controlar pues, esa esquizofrenia, esa bipolaridad o ese tipo de conductas mentales o psicológicas anormales. Como puedes ver, nos queda claro quiénes son acreedores alimentarios y quiénes tienen el derecho, por tanto, de recibir alimentos, compañeros. Ahora vamos a ver la contraparte o la otra parte de lo que viene siendo el acreedor, el deudor alimentario. Son las personas que tienen la obligación de dar alimentos. Así que hay personas que tienen el derecho a recibir alimentos, también hay personas que tienen la obligación de dar alimentos, a los que hemos llamado los deudores alimentarios. ¿Y quiénes son los deudores alimentarios? Pues justamente los padres a sus hijos. Son los padres quienes tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos. Y ante la falta o imposibilidad de ellos, entonces son los ascendientes más próximos. En ese caso serían los abuelos o los tíos, quienes tienen la obligación alimentaria de dar, por tanto, alimentos justamente a los hijos, ¿sí? Entonces, vamos ahora, o estamos viendo, mejor dicho, la contracara o la contraparte del acreedor alimentario. Así como hay personas que tienen derecho a recibir alimentos, de igual manera hay personas que tienen el carácter de deudor alimentario, es decir, que tienen la obligación de dar alimentos. Por principio y por razones lógicas, quienes son deudores alimentarios o personas obligadas a dar alimentos son los padres a sus hijos. Agregando la ley que a falta o la imposibilidad de padres, no sé, murieron, fallecieron, etcétera, quienes dan de cubrir esa obligación son entonces los ascendientes más próximos. Considera el caso de los abuelos, el caso de los tíos, entre otros familiares. ¿Quién más tiene la obligación de dar alimentos? Por razones obvias, los hijos a los padres. Porque así como se invierte, así la vida se invierte. De niños, nuestros padres nos atendieron. Pero con la vida evoluciona, la vida se transforma y la vida va cambiando. Entonces ahora los padres se hacen adultos mayores dependientes y ahora corresponde a los hijos darle a los padres los alimentos y por tanto ahora ellos se convierten de acreedores alimentarios a deudores alimentarios. Ahora, dice la ley que ante la falta o la imposibilidad de los hijos para sostener a los padres o para dar alimentos a los padres, entonces serán los descendientes más próximos. ¿Quiénes serían los descendientes más próximos en el caso de que pues los adultos mayores se hayan quedado sin hijos o no se hayan tenido? Pues los sobrinos, los nietos, los bisnietos. Ellos ahora recaerá ante la falta de hijos la obligación de dar alimentos a los padres, la obligación de dar alimentos a los ascendientes, dado que no existen, no hay o hay imposibilidad de parte de los hijos poderlos dar. El caso de que a lo mejor tuvieron hijo único y su hijo único nació con una discapacidad. Esa discapacidad, por tanto, le va a impedir que él, siendo adulto y sus padres ahora adultos mayores,
pueda por tanto darles alimentos y cumplir lo que viene siendo la obligación alimentaria. Entonces, cuando procede hacia los descendientes, más próximos, como sería el caso de los sobrinos, de los nietos y de los bisnietos, ¿sí? Aclarando que son de los hermanos de ellos. ¿Quién más tiene la obligación alimentaria? La obligación alimentaria, a falta o imposibilidad de ascendientes o descendientes, tiene la obligación alimentaria los hermanos del padre y de la madre, es decir, los tíos, o bien de los hermanos del padre o de la madre, en este caso de los medios hermanos. Son los medios hermanos quienes en un momento determinado pueden asumir la obligación de dar alimentos. Son los tíos, los hermanos de la madre o los hermanos del padre, quienes en un momento determinado pueden asumir esa obligación de dar alimentos. Estamos dentro del tema de quiénes son los deudores alimentarios o las personas que están obligadas a dar alimentos. Pasemos ahora a las formas de la obligación alimentaria. ¿Cómo se obliga o cómo se mantiene la obligación de dar alimentos? La obligación de dar alimentos puede ser ordenada por mandato judicial, por sentencia, porque un juez de lo familiar así lo ordena, así lo establece en su resolución, en su sentencia. Y en consecuencia, a quien se le condena o a quien se le obliga a dar alimentos, por tanto debe de cumplir con dicha deber o con dicha obligación. La obligación alimentaria, es decir, la obligación de dar alimentos a los familiares, puede ser ordenada por mandato judicial, emitida a través de una sentencia, en este caso por el juez familiar, o bien, la obligación alimentaria también puede ser mediante convenio judicial ante el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, compañeros. En el Poder Judicial hay un centro conocido como Centro de Mediación y Conciliación. Entonces, ahí las partes, en este caso los cónyuges, pueden llegar a acordar, a convenir cómo se va a hacer, por tanto, la obligación alimentaria a aquellas personas a quienes se les tiene el deber de darles alimentos, a quienes se les tiene la obligación de darles alimentos. Si llegan a un acuerdo, a un convenio que es satisfactorio para las partes, donde los hermanos se reparten esa obligación, los hermanos se reparten el tiempo para atender al hoy padre mayor, al adulto mayor, pues en consecuencia será otra forma de establecer la obligación alimentaria. La obligación alimentaria, por tanto, como lo vemos, compañeros, puede ser ordenada por mandato judicial a través de sentencia, donde obliga a la persona a cumplir con su deber de dar alimentos, o bien de forma conciliatoria o de común acuerdo, a través de un convenio judicial en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial. La pensión alimentaria o alimenticia entre los cónyuges. Bueno, legalmente el Código Civil del Estado de México habla de la pensión alimentaria, pero en términos coloquiales o en términos comunes, por lo general nosotros hablamos de pensión alimenticia. Sea pensión alimentaria legalmente o sea pensión alimenticia coloquialmente hablando, entre los cónyuges está sujeta a las siguientes reglas o bajo la siguiente normatividad. ¿Cuáles son las reglas que rigen la pensión alimentaria entre los cónyuges? Por principio, cualquiera de los cónyuges está obligado a dar alimento. Es una obligación de los dos. Los dos, por tanto, están obligados a dar pensión alimentaria. Ya veremos en un momento determinado cómo está esta situación entre los cónyuges, ¿sí?
Pero por principio nos queda claro que los dos cónyuges o ambos cónyuges están obligados a dar alimentos, a dar pensión alimentaria. La pensión alimentaria o alimenticia es el porcentaje o tanto por ciento que se asigna al acreedor alimentario, en este caso pensionado, sobre el sueldo o salario del deudor alimentario. ¿Qué es la pensión alimentaria o alimenticia? Es el porcentaje o tanto por ciento, 10, 20, 30, 40%, que se le asigna al acreedor alimentario, al pensionado, sobre el sueldo o salario que percibe o que recibe el deudor alimentario. ¿Cómo saber cuánto le corresponde al acreedor alimentario? Un sentido de referencia es el sueldo o el salario que recibe el acreedor alimentario. Y sobre ese sueldo o salario que recibe el padre, en caso de que él sea el obligado a dar alimentos, o la madre, vamos a fijar un porcentaje. Ese porcentaje del 10, del 20, del 40, del 50% es lo que se conoce como la pensión alimentaria legalmente, o alimenticia coloquialmente diciéndola. Y este porcentaje no debe ser menor del 40% del sueldo. ¿Y cuándo procede una pensión alimentaria no menor al 40% del sueldo del acreedor alimentario? Cuando los hijos quedan a cargo de uno de los cónyuges. Pero además, dicho cónyuge carece de bienes. Y carece de bienes porque durante todo el matrimonio se dedicó al hogar de tiempo completo. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿cuándo procede la pensión alimentaria del 40%, o mejor dicho, no menor del 40%? Claro, puede ser mayor, pero no es ser menor al 40% del sueldo que percibe el acreedor alimentario. Primer caso, cuando el cónyuge se quedó con los hijos. No solamente se quedó con los hijos, sino que además dicho cónyuge se quedó con los hijos, tiene o carece, mejor dicho, no tiene o carece de bienes. ¿Y por qué no tiene o carece de bienes? Porque durante todo el tiempo del matrimonio, este cónyuge se dedicó de tiempo completo al hogar. Barrer, trapear, cocinar, limpiar, cuidar, etcétera. Por razones obvias no tuvo un sueldo, un salario que le permitiera ahorrar y comprar sus cosas. Dependía directa y absolutamente al 100% del otro cónyuge. Ante una situación como la que estamos viendo, entonces este cónyuge, dadas sus condiciones de haberse quedado con todos los hijos, dada la situación de que carece de bienes, porque durante todo el matrimonio se dedicó al hogar y únicamente al hogar, a la atención de los hijos y del esposo, entonces tiene derecho a una pensión alimenticia no menor del 40% sobre el sueldo que recibe el acreedor alimentario, es decir, el otro cónyuge. De igual manera, la pensión alimentaria no será menor del 30%, no será menor del 30% sobre el sueldo para el cónyuge que no tenga hijos, para el cónyuge que carezca de bienes y cuando el cónyuge se ha dedicado al hogar. ¿Sí? Aquí tenemos otro caso, otra situación. La pensión alimentaria no será menor del 30% del sueldo del acreedor alimentario para el cónyuge que no tenga hijos, que carezca de bienes, y se repite, carece de bienes porque el tiempo que duró el matrimonio o durante el matrimonio, este cónyuge se dedicó simplemente al hogar.
barrer, trapear, coser, cocinar, lavar, planchar, hacer la comida y demás menesteres propios del hogar, por lo que no tuvo el dinero para poder comprarse sus cosas, porque dependía directamente, absolutamente, del acreedor alimentario del otro cónyuge. Cabe aclarar que esta pensión, que no será menor al 30% del sueldo, se dará por el tiempo que haya durado el matrimonio. Esta pensión, cuyo cónyuge que necesita alimentos no tiene hijos o no tuvieron hijos, carece de bienes y dedica al hogar, se dará únicamente por el tiempo que haya durado el matrimonio. 10, 15, 20, 30 años, lo que duró el matrimonio, es lo que se dará como pensión a este cónyuge, pero no será menor del 30% del sueldo sobre el cual recibe el acreedor alimentario. De igual manera, la pensión alimentaria no será menor al 20% del sueldo que recibe el acreedor alimentario para el cónyuge imposibilitado física y mentalmente para trabajar, por el tiempo, al igual que la otra que ha durado el matrimonio. Aquí tenemos un tercer caso, un cuarto caso, pero en este caso la pensión alimentaria no será menor al 20% del sueldo para el cónyuge imposibilitado física y mentalmente para trabajar, por el tiempo que haya durado el matrimonio. Como puedes ver, la pensión alimenticia varía el porcentaje. El porcentaje va sobre el sueldo que recibe el acreedor alimentario. Y ese porcentaje, según las características o según las condiciones del acreedor, perdón, del deudor alimentario, puede ser del 20%, del 30%, incluso del 40%, pero no menor. La ley habla del menor, ¿sí? Ahora, en caso necesario, el juez determinará la pensión alimentaria en proporción a los saberes y posibilidades de ambos. Ya la ley establece un porcentaje, 20, 30, 40, no menor al 20, no menor al 30 y no menor al 40. Pero el juez podrá determinar la pensión alimentaria en proporción a los saberes y posibilidades de ambos. Es decir, en un momento determinado puede ser arriba del 20, arriba del 30 y arriba del 40%. Si los hijos quedan a cargo de uno de los cónyuges. En este caso, el juez podrá establecer una pensión no mínima, sino mayor, tomando en consideración o de acuerdo o de forma proporcional a los saberes y posibilidades de ambos cónyuges. Cuando los hijos quedan a cargo de uno de estos mismos cónyuges o esposos. Otra cuestión muy importante respecto de la pensión de alimentos. La pensión alimentaria puede ser de por vida, compañeros, de por vida. Cuando la pensión alimenticia o alimentaria puede ser de por vida, es de por vida para los hijos mayores discapacitados a cargo de uno de los cónyuges. Sabemos que la discapacidad, salvo notables excepciones y de personas muy excepcionales, es un impedimento que limita, que impide el pleno desarrollo de estas personas y que con mayor razón les impide, por tanto, independizarse o trabajar para sí mismas o por sí mismas, dada precisamente su falta de capacidad de ejercicio. Es decir, que no pueden valerse por sí mismas. Y salvo contadas excepciones, como lo hemos visto, y que constantemente nos lo presentan como casos excepcionales, que es digno de aplaudir y digno de decir, lamentablemente este tipo de personas son la excepción, son los casos especiales. La mayoría de la gente discapacitada, y aún siendo mayores de edad,
tienen ese problema de dependencia aún, ese problema de falta de independencia y de valerse por sí mismos. En este caso, y ante esta situación, se establece la pensión alimentaria de por vida. Y la pensión alimentaria de por vida procede para los hijos mayores discapacitados a cargo de uno de los cónyuges. También respecto de la pensión alimentaria hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuáles son? Los alimentos o pensión alimentaria se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. Por tanto, no más pensemos en la alza de los sueldos, en lo positivo, sino también pensemos al revés, que ojalá y no se diera, pero suele darse. Que llega el acreedor alimentario a perder su trabajo, a tener otro trabajo, obtener otro trabajo, pero con menores ingresos al que tenía anteriormente. Entonces, ante estos cambios, ante estas circunstancias, de que los ingresos del deudor alimentario también pueden modificarse, bien sea al alza o bien sea a la baja, la pensión alimentaria, por tanto, no puede ser eterna vitalicia, siempre la misma, sino por eso la misma ley, el mismo Código Civil, establece que los alimentos o pensión alimentaria se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. Y no está aquí por demás precisar que modificación de ingresos del deudor alimentario no solamente van a implicar compras o implican aumentos, también puede implicar disminuciones. Claro, lo correcto, lo ideal sería que el deudor alimentario de forma constante, de forma continua, fuera incrementando sus ingresos, su salario, su sueldo. Pero a veces la vida misma, la situación, el problema lo están viendo ahorita con el COVID, puede ser que mucha gente disminuya sus ingresos con motivo de un paro patronal, donde al trabajador se le pide que no vaya a laborar toda la semana, sino solamente unos 3 días. Y al ir a laborar nada más 3 días, hoy se le paga nada más lo de 3 días y no lo de la semana completa. Puede ser que a lo mejor haya pedido el trabajo, consiguió trabajo, pero el nuevo trabajo es de menos ingresos o de menos percepciones. Bajo esta perspectiva hay que tenerlo muy bien presente, independientemente de que hay muchos deudores alimentarios que son mañosos, que a propósito dejan de trabajar, que a propósito dejan de obtener un sueldo, justamente para justificar el incumplimiento o la imposibilidad, más que incumplimiento, la imposibilidad de poder cumplir, eso sí, la imposibilidad de poder cumplir la obligación alimentaria y la pensión alimentaria. Otra regla muy importante de la pensión alimentaria, y sobre todo porque los problemas se pueden presentar, es el caso de los deudores alimentarios cuando tienen un trabajo fijo, un sueldo fijo, como es el caso de los taxistas, como es el caso de los conductores de transporte público, como es el caso de los tianguistas o de las personas dedicadas, como dicen por ahí, al comercio informal o al sector informal. De esta manera dice el Código Civil: cuando no sea posible comprobar los ingresos o salarios del deudor alimentario, entonces el juez va a determinar el porcentaje conforme a la capacidad o solvencia económica. Repito, muchas veces se da el caso, compañeros, y usted y yo lo hemos vivido o lo vivimos, de que hay personas dentro del llamado comercio informal, personas que no tienen un sueldo fijo, una base clara sobre su salario a recibir, sino que es un constante vaivén. Ahí se encuentran, entre muchos otros, los llamados tianguistas o personas dedicadas al comercio informal.
Ahí las ventas son buenas, las ventas son malas. Acabamos de tener con el COVID-19. ¿Cuántas actividades no esenciales dejaron de laborar? Y en consecuencia, sus trabajadores dejaron de recibir un ingreso. Los taxistas, los choferes de las combis o de los famosos microbuses o los microbuseros, como se les llama, los boleros, los que bolean o limpian los zapatos o engrasan los zapatos o cuidan los zapatos, entre otras muchas actividades, pues no tienen un sueldo fijo. Ante esta situación, la ley nos dice bien claro que entonces, cuando no sean comprobables los ingresos o salario del deudor, el juez determinará el porcentaje conforme a la capacidad o solvencia económica de dicha persona, o el nivel de vida del deudor y acreedor alimentario, ¿sí? Bajo esta perspectiva, como puedes ver, el juez es lo que va a determinar, según la capacidad o solvencia económica de la persona, y según el nivel de vida, pero no nada más del deudor o alimentario, sino también del acreedor alimentario. Se da el caso de que a lo mejor el cónyuge que se dejó con los hijos es profesionista, gana más, y el padre que es tianguista gana menos, entonces eso el juez lo valorará, lo determinará, haciendo un balance correcto, para que de esta manera la pensión alimentaria no sea onerosa o no sea gravosa nada más para una de las partes, sino que se trate de que pueda cuidarse o pueda llevarse debidamente o correctamente. Otra regla muy importante es que el derecho de recibir alimentos, y no se te olvide, futuro abogado, por aquello de que luego nos quieren engañar o nos quieren espantar o nos quieren asustar, y que al desconocimiento de las leyes o de los preceptos pues nos dejamos guiar por ello, es que el derecho de recibir alimentos es irrenunciable. Aunque nosotros, al igual que en materia laboral, se escriba con puño y letra que renunciamos a toda pensión alimentaria, que no queremos nada de nuestros padres, que no estamos dispuestos a recibir ningún porcentaje o dinero con motivo de X, Y o Z, recuerda, el derecho a recibir alimentos es irrenunciable. Ninguna persona, menos la ley dice, bajo ninguna circunstancia o motivo puede renunciar a la pensión alimentaria. De igual manera, no se te olvide, futuro abogado, el derecho a recibir alimentos es imprescriptible. Creo que prescripción ahorita es un concepto que lo hemos manejado, pero sí hasta el cansancio, jóvenes. Creo que el concepto de prescripción ya ahorita es como si tú tuvieras en tu mente el concepto de hombre, de mujer, de niño y con todo respeto de sexo. Creo que sabes qué es prescripción, diferentes tipos de prescripción, tipos de prescripción y varias cosas por el estilo. Entonces, como puedes ver, la pensión alimenticia no está sujeta al tiempo. Simplemente es imprescriptible. Y una última característica del derecho de recibir alimentos o de la pensión alimentaria es que es intransigible, compas. Si no la podemos negociar, no podemos llevar a cabo un acuerdo en donde si me corresponde tanto por ciento, pues tanto por ciento me das. No, pues vamos a negociar, vamos a acordar, vamos a ver la forma de que me ayudes. No, no, la ley dice esto y la ley, por tanto, es intransigible. Se queda así, así se termina, se establece y se acabó el asunto. Entonces, no se te olvide, el derecho a recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible e intransigible, compañeros. Otro aspecto muy importante es el reparto de obligación alimentaria. Puede ser, y Dios quiera que así siempre fuera, y Dios quisiera que así siempre existiera esta posibilidad, es que hubiera varios acreedores alimentarios. Imagínate, ojalá y Dios quisiera que así fuera en todas las familias, en todos los casos que se quieran a presentar,
de pensión alimentaria. Que dicha pensión alimentaria no dependiera nada más de un cónyuge. Que dicha pensión alimentaria no dependiera nada más de un solo hijo, de una sola persona a favor del deudor alimentario, sino que Dios quisiera o la suerte deseara, y pues ahí me incluyo yo y ojalá ustedes también a futuro se puedan incluir, que no dependiera tu pensión alimentaria de una sola persona, sino que hubiera varios acreedores alimentarios que en un momento determinado pudieran satisfacer las necesidades del deudor alimentario. Ante esta, y permíteme el calificativo, bonita o hermosa o ideal situación que se llegara a presentar, el juez, por tanto, repartirá proporcionalmente, conforme a los saberes de cada uno de los acreedores alimentarios, el porcentaje o el tanto por ciento que le correspondiera a cada uno sobre la pensión alimentaria. Y algo muy importante, tomará en cuenta el interés superior de las niñas, de los niños, así como de los discapacitados, sobre los adolescentes. Es decir, serán preferentes los niños y las niñas, así como los discapacitados, sobre los adolescentes. Sabemos que ambos tipos de personas no tienen capacidad de ejercicio, no pueden valerse por sí mismos. Pero al menos el adolescente ya es consciente, ya tiene uso de razón, más que un niño, que una niña que apenas está en proceso de desarrollo, y no se diga de un discapacitado. Entonces creo que esta norma que establece el Código Civil del Estado de México también es muy correcta, muy ad hoc, muy buena, en sentido que tienen preferencia en la pensión alimentaria los niños y las niñas y los capacitados sobre los adolescentes. No estamos en contra de los adolescentes, que seguramente es el caso de todos ustedes, son ustedes unos adolescentes, unos pubertos, pero sí tomar en cuenta, por razones de equidad, de justicia, que al menos el adolescente no lo podemos comparar con el discapacitado, que al menos el adolescente tiene un plus más, un punto más para poder sobrevivir o poder defenderse mejor en la vida que un discapacitado. Lo mismo, un adolescente con su criterio, con su quizás mínima pero ya experiencia, pueda mejor defenderse y mejor sobrevivir que un niño o una niña que apenas está conociendo este mundo y apenas está sabiendo de lo que viene siendo este mundo. Creo que estas disposiciones en materia de pensión alimenticia o en cuestiones de obligación alimentaria son muy adecuadas, muy dignas de alabar y de loar a los legisladores que tuvieron este acierto o esta disposición. ¿Cuándo termina la obligación alimentaria? ¿O en qué casos queda el acreedor alimentario libre de su obligación y por tanto ya no existe esa relación o esa obligación de dar alimentos? El mismo código establece 3 casos. Primer caso, y por razones obvias y lógicas, cuando el acreedor alimentario deja de necesitar alimentos. Si el acreedor alimentario ya no necesita alimentos, o sea, que sea mayor de edad, bien sea porque ya trabaja o quizás el extremo porque murió, es obvio entonces que ya no hay obligación alimentaria. Ya no hay esa situación de sostener o dar alimentos a las personas que así lo requerían. Segundo caso que también es válido es por daño grave, violencia o conducta viciosa cometida por el acreedor por el acreedor alimentario. Aquí puse acreedor voluntario, me equivoqué, discúlpenme, por el acreedor alimentario contra su deudor alimentario. Digo, la ingratitud, no solamente en estos casos, es algo que no se debe de permitir ni se debe de aceptar. Y si todavía te estamos dando este tipo de situaciones, agredes, violentas
a la persona que te está dando alimentos, pues más que suficiente para que termine esa obligación alimentaria. Más que suficiente para que te siga dando lo necesario que puedas sobrevivir. Entonces que esto también es una disposición muy loable de que por daño grave, violencia o conducta viciosa cometida por el acreedor voluntario contra lo que viene siendo su deudor. Y la última causa es cuando el acreedor alimentario contraiga nupcias o se une en concubinato. Por razones obvias, cuando la persona se casa, va a formar una familia, tiene un matrimonio, y por tanto para solventar el matrimonio pues ya tener ya un modus vivendi, una forma de vivir, una forma de tener ingresos propios para solventar sus propios gastos y ahora más que nada con los de su esposa y a futuro su familia. Pues en este caso entonces cesa la obligación alimentaria y termina dicha obligación alimentaria. Entonces ahora como podemos ver ahí tenemos los casos en donde termina o se acaba lo que viene siendo la obligación alimentaria para lo que viene siendo el famoso acreedor, el deudor alimentario. Por último, jóvenes, y para terminar y para que descanses, ¿cómo se maneja la pensión alimentaria entre los concubinos y los hijos? En términos generales, son las mismas reglas de los cónyuges, es decir, de las personas en matrimonio, pero con las siguientes reglas especiales. Es decir, hay un 30%, un 40%, un 20% no menor, según los casos que hemos mencionado en los cónyuges. Bueno, esto mismo, esas mismas reglas se repiten en el caso de los concubinos. En el caso de aquellas personas que están unidas no por matrimonio, sino simplemente unidas. Pero hay 3 reglas especiales. La primera regla especial es que se debe de acreditar haber hecho vida marital o vida en común por lo menos un año, o bien acreditar que con motivo de ese concubinato se procreó a un hijo. Para que proceda la pensión entre concubinos, se requiere acreditar haber hecho vida común o vida marital por lo menos durante un año. O bien hay que acreditar o comprobar que con motivo de ese concubinato, de ese amaciato, como algunos autores le llaman, se hubo procreado a un hijo. Segunda regla, que no se haya contraído nuevas nupcias o se iba en concubinato o en otro concubinato. Obvio, si yo reclamo una pensión, pero resulta que ya me casé o estoy en otro concubinato, pues simplemente ya no procede esa pensión alimentaria, porque estoy ahora en otra situación igual. Y la tercera y última regla es que dicha pensión alimentaria debe de reclamarse dentro del año siguiente de haber terminado el concubinato. En ese caso, si hay prescripción. Fíjate bien, en ese caso si hay prescripción. Que se reclame dentro del año siguiente de haber terminado el concubinato, para que de esta manera estemos en tiempo y en forma para exigir y para reclamar lo que viene siendo la pensión entre los concubinos o la pensión alimentaria a favor de lo que viene siendo el acreedor alimentario. Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos, un poco extenso, un poco largo, todo relacionado con los alimentos. Ya la siguiente clase iremos con derecho familiar y estamos viendo otro tema propio de esto. Nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo Zoom para aclarar. Nos viene la siguiente clase. Que sería afiliación y otro tema más. Y después nos vemos a eso de las 11:30, 11:35 en Zoom para ver todo lo relacionado y aclaración y cualquier comentario. Nos vemos en la siguiente clase, después en el Zoom, compañeros.